Hay quienes dicen que Ezequiel fue uno de los profetas más enigmáticos del Antiguo Testamento, y no les falta razón. Desde el primer momento que aparece en los textos, su presencia se siente fuerte, cargada de una energía que mezcla lo misterioso con lo profundamente devocional. Los relatos cuentan que, en medio del exilio en Babilonia, recibió visiones tan intensas que parecían transportarlo a dimensiones completamente distintas. Más de una persona que ha leído sobre sus experiencias ha quedado fascinada por la forma en que, sin dejar de ser fiel, él usó símbolos, actuaciones y mensajes poderosos para conmover conciencias y revelar advertencias al pueblo. Imagina a un hombre preparado para proclamar verdades incómodas, consciente de que no todos iban a recibir su mensaje con agrado, pero siempre firme en su propósito de seguir lo que consideraba su misión más sagrada. Era un profeta que, incluso en medio de la adversidad, sostuvo su fe y señaló la esperanza de tiempos mejores. Para empezar, se cuenta que Ezequiel presenció uno de los fenómenos más intrigantes de toda la literatura bíblica, una visión repleta de criaturas con alas y rostros múltiples, acompañadas por ruedas gigantes que giraban sin cesar. Aunque hoy nos parezca sacado de una historia de ciencia ficción, aquellas imágenes tenían un significado profundo. La gente de su época entendía el simbolismo, cada detalle representaba el poder divino, la soberanía y la omnipresencia. Ezequiel no solo contempló la escena, sino que percibió la trascendencia de lo que ocurría. Comprendía que este tipo de visiones no se daban para entretener, sino para movilizar el corazón y la mente de quienes escucharan el mensaje. Con cada detalle misterioso, contenía una llamada a la reflexión y a la renovación espiritual. La vida de Ezequiel no fue sencilla. Estaba lejos de su tierra, experimentando el exilio como muchos de sus contemporáneos, y en medio de ese ambiente convulso recibió el encargo de ser una atalaya o vigía para el pueblo. ¿Qué significaba eso? Era su responsabilidad avisar de los peligros, anunciar castigos si la conducta no cambiaba y, a la vez, avivar la esperanza de la restauración. No cualquiera se atrevería a asumir un rol semejante, especialmente sabiendo que, si el pueblo no hacía caso, el profeta podía ser blanco de burlas y rechazo. Pero Ezequiel estaba decidido. Hablaba con firmeza, a veces dramatizaba sus advertencias usando acciones simbólicas que sorprendían a todos. Por ejemplo, llegó a realizar actos peculiares como acostarse durante largos periodos de tiempo para representar las penalidades venideras. Con ello buscaba impactar a una comunidad que muchas veces parecía no querer escuchar consejos. Lo más increíble es que, aun cuando se trata de un relato antiguo, su mensaje puede sentirse relevante en la actualidad. Las personas se enfrentan situaciones difíciles, atraviesan crisis que desestabilizan sus proyectos y se preguntan si hay esperanza en medio de la incertidumbre. Ezequiel fue un hombre que, pese a estar sitiado por la adversidad, continuó proclamando que la restauración era posible. Aunque denunciaba con fuerza la injusticia y la idolatría, no condenaba sin ofrecer una visión de algo mejor. Advertía los problemas, sí, pero también hablaba de un nuevo comienzo, de la compasión divina y de la posibilidad de un cambio real en el corazón humano. Uno de los momentos más memorables en la historia de este profeta es aquel donde contempla un valle lleno de huesos secos. En la visión, esos huesos parecían símbolo de un pueblo deshecho, sin aliento ni esperanza. Sin embargo, conforme Ezequiel profetizaba, aquellos huesos empezaban a unirse, a recobrar tendones, carne y al final aliento de vida. Esa escena es una de las más conmovedoras, pues ilustra de forma poética cómo incluso algo aparentemente muerto puede resurgir con un nuevo propósito. El mensaje que emitía era claro: aunque la situación sea tan dura que parezca sin salida, siempre existe la posibilidad del renacimiento. Llegar al fondo de esa visión implicaba escuchar una invitación a la fe, la unidad y la transformación. Algunos creen que Ezequiel tendría un carácter reservado, casi atormentado, y que quedaba ensimismado por las visiones que recibía. Otros piensan que era más bien un hombre de acción, noble y tenaz,
consciente de que sus palabras debían resonar en toda la comunidad. Fuese como fuese, su compromiso era inquebrantable. Incluso se relata que en ocasiones le pidió a la gente que construyera maquetas o escenificaciones de asedios para que comprendieran la gravedad de lo que estaba a punto de sucederles si no corregían sus caminos. Esos gestos eran un potente recurso comunicativo porque lograban que las advertencias se volvieran casi palpables. La gente no podía ignorar tan fácilmente el mensaje cuando lo veían representado a tan gran escala. En su mensaje había cabida tanto para la severidad como para la ternura. Nunca eludió hablar de las consecuencias de la desobediencia, pero tampoco dejó de enfatizar el llamado a la reconciliación. El Ezequiel que se asoma en estas historias es un hombre que combina la denuncia y la esperanza de una forma muy humana. Incluso cuando debía pronunciar juicios severos, mantenía la convicción de que el propósito final era traer a la gente hacia un mejor destino. En la tradición religiosa, su libro se considera fundamental para comprender la manera en que se conjugan la justicia y la misericordia, la advertencia y el consuelo. Algo curioso es que Ezequiel era sacerdote además de profeta, y por lo tanto conocía al detalle los rituales y la importancia de la pureza en la vida comunitaria. Esa faceta sacerdotal se entrelaza con su rol profético, de modo que en sus palabras se nota cierta preocupación por la correcta práctica de la fe, y a la vez un llamado a la responsabilidad social. Un ejemplo de esto era la insistencia en reorientar las acciones no solo hacia los rituales externos, sino también hacia la renovación del corazón. Ese mensaje resonaba con fuerza en una comunidad herida por el exilio, deseosa de encontrar respuestas en medio del caos y la incertidumbre. Las enseñanzas que se pueden extraer de la trayectoria de Ezequiel trascienden épocas. Nos recuerdan que aunque parezca que nuestras fuerzas se agotan en un valle de huesos secos, siempre existe la posibilidad de que algo se renueve, de que recobremos vida y energía para hacer frente a los desafíos. Por eso, para quienes buscan inspiración, las historias de Ezequiel pueden ofrecer esperanza. No se trata solo de mantenerse fiel en medio de la tormenta, sino de visualizar la semilla de nuevos comienzos allí donde todo parece devastado. Si ampliamos nuestra perspectiva, podría decirse que la figura de Ezequiel se vuelve relevante no únicamente en un ámbito religioso, sino también en la reflexión sobre cómo comunicar mensajes importantes. Su forma de transmitir advertencias y al mismo tiempo alentar a la reconstrucción muestra una estrategia que no se limita a palabras secas, sino que hace uso de imágenes, actos simbólicos y relatos impactantes. Aunque no vivamos en su misma cultura, el llamado a la empatía, la justicia y la renovación interior sigue encontrando eco en quienes buscan un cambio sincero. De modo que no es extraño que, a lo largo de la historia, este profeta haya inspirado a artistas, escritores y líderes que han visto en sus visiones un poderoso recurso para la transformación. Quien se adentra en las páginas que narran sus experiencias puede quedar asombrado por la fuerza poética con la que describe la gloria que contempla, el sufrimiento presente y, sobre todo, la esperanza en un futuro renovado. Tal vez eso es lo que cautiva a tantas generaciones, la mezcla de crudeza y belleza, de advertencia y consuelo, que apela directamente a la sensibilidad humana. Hoy, en pleno siglo XXI, vale la pena volver los ojos a estos relatos. Nos recuerdan que, incluso cuando uno atraviesa periodos grises, hay un margen para la reconstrucción y el florecimiento de lo que parecía perdido. Ezequiel encarna la perseverancia de aquel que logra elevar la voz y abrir un horizonte de expectativa, aún rodeado de circunstancias hostiles. Para quienes lo quieran ver así, la lección principal es que, con fe y determinación, las visiones más sorprendentes pueden llegar a ser una ruta hacia la reconciliación y la unidad. Aquí, al terminar este recorrido por algunos datos curiosos de su historia, queda el eco de sus palabras y visiones, invitándonos a no rendirnos, a pararnos firmes y a buscar un nuevo aliento en los momentos más oscuros. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.